De acuerdo con el circuito, ¿cuál es la corriente total en amperes que entrega la fuente de voltaje? Bueno, aquí nota cómo tenemos un circuito que tiene 10 volts de salida y que tiene dos resistencias. Esas también son resistencias porque están en volts, aunque su aparente tipo, ¿no? Y otra resistencia de 40 ohms. Entonces en realidad quedaría algo, algo así, así y así, ¿vale? 50 ohms, 40 ohms y 10 volts. Entonces queremos calcular cuál es la corriente total en amperes que entrega la fuente de voltaje. La intensidad de corriente o corriente total, como aquí le llaman, va a estar primero así. Y cuando llegue a este nodo se va a separar en una corriente 1 y en una corriente 2. Pero como no va a haber pérdidas, no hay pérdidas, entonces esta I o corriente total va a ser igual a la suma de la corriente 1 más la corriente 2. ¿Vale? Aquí cuando se vaya por este camino, pues ya podemos calcularla porque esta corriente I2 va a estar guiada por la ley de Ohm y aquí también la podemos calcular porque también va a estar guiada por va a seguir la ley de Ohm. Eso es a lo que me refiero. Y recordando la ley de Ohm que dice que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad de corriente o por su mnemotecnia. Viva la reina o Victoria Reina de Inglaterra o viva la reina de Inglaterra, cualquiera de esas, con tal de que te la aprendas. Ahora sí, de aquí despejamos a quién, pues a la I, que es la que vamos a estar necesitando. Entonces pasamos a la resistencia del otro lado, pues dividiendo. Entonces para la I1, que va a ser esta de acá o esta de acá, ¿qué vas a tener? Voltaje va a ser el mismo. Recuerda que la definición de resistencias en paralelo es de que dos resistencias están en paralelo si se encuentran al mismo voltaje. Entonces el voltaje es el mismo, que va a ser 10 ohms. Entonces aquí tenemos 10 volts, perdón, estoy cambiando las unidades, entre el valor de la resistencia, que es de 40 ohms. Y para la intensidad 2, que va a ser este camino o este camino, pues vamos a tener el mismo voltaje porque los dos están al mismo potencial, diferencia de potencial, recuerda, va a ser 10 volts entre 50 ohms. Y ahora sí, hacemos esta división. 10 entre 40 es igual a un cuarto. Ahora volts entre ohms, pues te va a dar una unidad de amperes más un quinto, porque estos ceros se van. 10 entre 50 es un quinto de también unidades de amperes. Y ahora solamente hay que realizar esta suma. Igual que antes, nada más realizamos la multiplicación. 4 por 5, 20. Y ahora 20 entre 4, 5 por 1, 5 amperes más 20 entre 5, 4 por 1, 4 amperes. 5 amperes más 4 amperes es igual a 9 amperes, que al dividirse entre 20 es igual a ¿cuánto? Pues calculémoslo. 9 entre 20 es igual a 0.45 amperes y que corresponde ¿a qué inciso? Al inciso B. El último ejercicio que vamos a hacer ahorita en esta sección es, si la corriente en un circuito que se muestra en la figura es 2A, ¿cuál es el valor del voltaje total? Bueno, aquí, si te das cuenta, este circuito tiene pues un voltaje de 2 amperes. Este creo que es más sencillo de los que hemos ya resuelto anteriormente, pero aún así vamos a hacerlo. Entonces, nosotros sabemos que queremos calcular que el valor del voltaje total, y como todas las resistencias están en paralelo, como te das cuenta, en serie, perdón, como te das cuenta, entonces el voltaje total es la suma de todas las contribuciones de las resistencias. Entonces es igual a un voltaje 1 más un voltaje 2 más un voltaje 3 más un voltaje 4 más un voltaje 5 pertenecientes a cada una de estas 5 resistencias por las que va pasando. Entonces, de la ley de Ohm, que voltaje es igual a la multiplicación de la resistencia por intensidad, solamente, y como la intensidad en un circuito en serie es igual en todas las, es la misma en todas las resistencias porque no hay caminos por los que se puede ir la corriente, entonces solamente hacemos la suma del voltaje 1, que es resistencia 1, que es 5 ohms, ¿por cuánto? Por su intensidad, que es 2 amperes, más voltaje 2, que es resistencia 2 de 2 ohms,
por 2 amperes más resistencia 3 que es 4 ohms por 2 amperes más resistencia 4 que es 1 ohm más 2 por 2 amperes, perdón, más resistencia 5 que es 6 ohms por 2 amperes y ya. Entonces el voltaje total es igual a ¿cuánto? 5 por 2, 10 y ohms por ampere te va a dar volts, más 2 por 2, 4 volts, más 4 por 2, 8 volts, más 1 por 2, 2 volts, más 6 por 2, 12 volts. Y eso es igual a 10 volts, más 4 volts, 14 volts, más 8 volts, 22 volts, más 2 volts, 24 volts, más 12 volts, 36 volts, que es el resultado correcto. Y es el resultado del voltaje total de este circuito, que corresponde al inciso D. El primer ejercicio dice que resistencia tiene una parrilla eléctrica de 120 volts, consume una corriente de 22 amperes. Bueno, recordemos que una parrilla eléctrica en realidad es una resistencia. Entonces tenemos un circuito, lo podemos ver así, de 120 volts que está unido a una resistencia que es la parrilla, perdón por el dibujo, que es de la cual no sabemos cuánto es su valor de esa resistencia y que está y que tiene una intensidad de corriente de 22 amperes. Bueno, entonces tenemos esto, ¿vale? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es ocupar la ley de Ohm, que dice que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad. Y de aquí podemos despejar el valor de la resistencia, que es igual a voltaje entre intensidad de corriente. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es sustituir estos valores, ¿no? Para poder calcular el valor de la resistencia. Tenemos el voltaje igual a 120 volts entre el valor de la corriente, que es 22 amperes. Y hacemos esta división, que dando como resultado 5.45 más o menos. Volts entre amperes te va a dar unidades de volts y de ohms, perdón. Y ya, ahí tenemos nuestro resultado, que es igual al inciso A. Entonces es el resultado correcto. Recuerda entonces solamente pues aquí considerar dos cosas, que la parrilla es una resistencia. Como es una resistencia tienes tienes tu voltaje y tienes tu corriente, pues puedes utilizar ley de Ohm.